Hablamos de economía en directo América de France 24. Daniela Blandón, las grandes petroleras del mundo alcanzaron ganancias sin precedentes y la economía, mejor dicho, los precios del combustible siguen subiendo. Suben las ganancias y suben los precios de los combustibles. Sí, Qué chévere. Era de esperarse que subieran las ganancias en este trimestre con precios del petróleo Claro. más altos. Y es que la industria ha pasado durante mucho tiempo por ciclos de auge y también de caída. Pero debido a la guerra que Rusia libra contra Ucrania y menos petróleo y menos gas en el mercado, ¿y esto qué hace, Raúl? Sube los precios. Eso hizo que las multinacionales del petróleo nadaran en ganancias y en ingresos en los 3 meses terminados en junio. El presidente Joe Biden, si usted lo recuerda, ya lo había anticipado. Hace unas semanas exclamó: ExxonMobil ganó más dinero que Dios este año. Ahora vamos a ver si ¿Los regañó? es verdad. Los regañó, sí señor. Vamos a ver si es verdad. Las ganancias de la británica Shell, así como de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, efectivamente estuvieron cerca de cuadruplicarse. Esto en el segundo trimestre de este año frente al mismo del año pasado. Mientras que la British Petroleum, también británica, las triplicó. Esto es un comportamiento similar al que tuvieron los ingresos también de estas compañías. Dani, y como lo estaba diciendo al principio, así como, digamos, volaron las ganancias, también lo hicieron los precios de los combustibles. Pagamos demasiado dinero por nuestras gasolinas. Somos nosotros los que finalmente pagamos porque los consumidores estamos enfrentándonos a precios de la gasolina históricamente elevados que sienten el impacto no solamente en la estación en la que tanqueamos nuestros vehículos, Raúl. Estamos viendo altísimos costos del combustible, inclusive en países que son grandes productores de petróleo. Veamos, por ejemplo, datos de la agencia especializada Bloomberg que dicen que están con corte a mayo de este año y que en Brasil una persona se gasta en promedio una tercera parte del salario mínimo mensual en llenar su tanque de 55 litros. En México esa proporción es de una cuarta parte, es decir, una cuarta parte del salario mensual se va en llenar un tanque de 55 litros. En Argentina, en Chile y en Colombia gastan menos del 20% de ese mismo salario. Y en Estados Unidos dedican en promedio un 6% del sueldo mensual en abastecer el mismo tanque. Hay un común denominador en todos estos países, Raúl, y es que con excepción de Chile, producen grandes cantidades de petróleo. Esto lo vamos a analizar en nuestro segundo bloque con nuestro invitado del día porque es bien interesante. Así es, Dani, pero mientras tanto vamos a hablar de una preocupación que hay en un país europeo por la falta de turistas rusos. Estamos hablando de Chipre, Raúl, no sé si lo conoces. No he ido a Chipre todavía. Yo honestamente no he escuchado mucho de Chipre, pero se está recuperando tras 2 años de pandemia de COVID-19. Sin embargo, la industria hotelera ahora cuenta con otras preocupaciones y es la ausencia de turistas rusos. Ariana Villacorta nos tiene toda la historia. Las fiestas con espuma en los bares de la ciudad turística chipriota de Ayia Napa muestran que el número de turistas se recupera en Chipre tras 2 años de pandemia, pero con la ausencia de una nacionalidad clave, los rusos. Esto debido a las sanciones impuestas contra Rusia por su operación militar en Ucrania. Es un problema difícil de afrontar, pero de alguna manera estamos tratando de hacerle frente. Hemos limitado un poco los daños, pero es imposible reemplazar este enorme número de clientes. En 2019, Chipre recibió casi 4 millones de turistas, de los cuales más de 780.000 eran rusos, el segundo grupo turístico más importante por detrás de los británicos. Y el año pasado, a pesar de las restricciones para frenar los contagios por COVID-19, 1 de cada 4 turistas procedía de Rusia. Los rusos y ucranianos solían representar el 25-30% de nuestros huéspedes, mientras que hoy el número de turistas de estos 2 países es bajo. El Ministerio de Turismo estima que la ausencia de estas 2 nacionalidades supondrá una pérdida de 600 millones de euros. Pero este no es el único reto al que se miden. La crisis energética también aumenta la frustración entre los hoteleros en la isla mediterránea. Ahora mismo la electricidad se ha convertido en el segundo coste más alto después de los salarios, lo que es demasiado alto. Hay hoteles que me han enviado su factura y se les ha pedido que paguen solo por un mes, entre 100.000 y 150.000 euros. Si bien faltan los turistas rusos y ucranianos, los maravillosos paisajes y el sol veraniego permanecen en las playas paradisíacas de Chipre.
Bueno, Daniela, ahí estamos viendo entonces la falta de estos turistas en Chipre, los turistas rusos que pues por el momento evidentemente pues no están, me imagino, viajando como tal por todo el problema que hay por la invasión rusa a Ucrania, porque evidentemente me imagino han mermado también sus ganancias. Dani, y pues con todo este contexto le pregunto qué tenemos hoy entonces como cifra del día. Raúl, ¿a usted le gusta la pizza? Amo la pizza, pero con mi alma. Incluso este fin de semana iba a comer pizza. Al final no sé por qué no comí y me dieron ganas otra vez. Bueno, pues que le den más ganas porque vamos a hablar de la mayor cadena de pizzerías del mundo. Se trata de Domino's Pizza, que redujo en 12% la utilidad en el segundo trimestre de este año. Y la razón, debido a la guerra en Ucrania, la cadena de pizzerías ya ha tenido que gastar más dinero en ingredientes que van desde cereales, de trigo, hasta aceite, lo que se suma a los dolores de cabeza que ya enfrentaba con los crecientes gastos de transporte, también de mano de obra, y es que hay hasta escasez de conductores. La buena noticia para la empresa y mala para nosotros es que los ingresos sí subieron, 3,2%, pero no precisamente porque vendiera más, sino porque aumentó sus precios en promedio en más del 15% en este trimestre. Como lo estábamos hablando también de Hershey's, ¿no? Que sí. La empresa evidentemente no es que vendió más, sino que subió los precios para poder tener las ganancias y la rentabilidad que ellos necesitaban. Exactamente, y es que la rentabilidad está bajando, en este caso de las pizzerías, porque recordemos que el trigo atrapado en Ucrania y en Rusia pues está afectando toda esta cadena de suministro. Pues bueno, Dani, yo la tengo que soltar porque ya está Luis Méndez listo para hablar de deportes, pero les volvemos a recordar, en nuestra segunda hora vamos a hablar de lo que pasa con todas estas alzas de los precios del petróleo. Dani, muchísimas gracias, ya nos vemos. Saludamos a Luis Méndez.